Perfecto. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches, gracias. Primero, preséntate. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Claro que sí. Miguel Ángel Mendoza, investigador de seguridad para la firma ESET en Latinoamérica. Perfecto. ¿A qué se dedica la firma? Bueno, ESET es una empresa que nace hace poco más de 3 décadas, ya tiene más de 30 años en el mercado. Nace como una empresa antivirus y bueno, a lo largo de los años ha diversificado su portafolio tanto de productos como de servicios y bueno, ahora es una empresa de ciberseguridad. Bueno, a ver, ¿qué es la ciberseguridad? ¿Ok? Ciberseguridad, si nos vamos a las definiciones, es una disciplina que busca preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, es decir, mantener estas tres propiedades de tal forma que los datos solamente sean modificados, alterados por alguien que tenga los privilegios, no, eso sería integridad, confidencialidad, que solamente pueda ser accedido por aquellas entes o personas que tengan los privilegios para hacerlo, y confidencialidad, perdón, y disponibilidad, que bueno, que pueda ser accedido en el momento en el que se requiera. Entonces, a grandes rasgos es lo que se busca proteger. A ver, ¿se roban identidades? Sí, sí, lamentablemente ocurre con frecuencia. Hay muchos mecanismos que son utilizados por atacantes que buscan justamente apropiarse de esa información, información que permite identificarnos en el ámbito digital y obviamente sacar provecho de esa información. Entonces, el robo de identidad es uno de los tantos riesgos que existen actualmente cuando utilizamos los servicios de Internet. ¿Qué tan frecuente es el robo de identidad? Bueno, en nuestro caso no tenemos estadísticas precisas en cuanto al robo de identidad. Sin embargo, lo que sí detectamos con mucha frecuencia, bueno, especialmente porque no hay tantas denuncias que determinen cuándo se ha presentado un robo o no, pero lo que sí nosotros tenemos la capacidad de monitorear es la cantidad de detecciones que pueden estar relacionados con este intento de robo, ¿no? Por ejemplo, una de las modalidades más comunes está relacionada con el phishing, ¿no? Phishing es esta campaña o esta técnica utilizada por atacantes donde envían algún mensaje al usuario, generalmente era por correo electrónico, ahora llega por cualquier vía, alguna aplicación de mensajería, por un mensaje SMS, etcétera, un chat, por ejemplo. Y le dicen al usuario que tiene que autenticarse en algún servicio, ya sea redes sociales, banco, correo electrónico, etcétera, cualquier servicio prácticamente. Y bueno, si el usuario cae en ese engaño y se autentica, le roban la información y obviamente el atacante se apropia de ello y en este punto pueden pasar muchas cosas. Una de ellas es justamente el robo de información o el robo de identidad. ¿Ustedes cuántos casos ven así al mes o al año? Justamente estábamos haciendo un análisis de estas detecciones de phishing, ¿no? Nuestras soluciones tienen esa posibilidad de poder identificar cuando hay alguna campaña de este estilo. Y bueno, lamentablemente va en aumento. Esto empezó a crecer de la mano de la pandemia. Obviamente no es un tema nuevo, ya hay más de 25 años que se presentan estos casos, pero, por ejemplo, tan solo en septiembre, que fueron los registros que pudimos monitorear del último mes, bueno, obviamente los últimos meses, pero en la mayor cantidad la vimos en septiembre, alrededor de 250,000 detecciones de campañas de phishing, de registros de phishing en Latinoamérica. Es un dato bastante elevado que, como decía, ha ido en aumento, ¿no? En meses anteriores, las detecciones estaban por encima de las 200,000, pero en septiembre llegamos a casi las 250,000. De esas 250,000 en Latinoamérica, ¿cuántas fueron en México? Bueno, ahí no tuvimos la posibilidad todavía de determinarlo, pero sí es muy importante mencionar que cuando hacemos este tipo de análisis, entre los primeros países que siempre aparecen, ¿no?, donde hay un mayor número de registros, están México, Perú y Brasil. Es lo que normalmente ocurre cuando hablamos de algún tipo de ¿Para qué amenaza. te roban tu identidad? Bueno, hay distintas razones. En primer lugar,
quien se encarga de hacer este tipo de campañas, lo que busca es crear grandes bases de datos con esta información que suele comercializar, ¿no? Es decir, busca monetizar ese tipo de información recopilada, robada. Y bueno, si ahí ya esa es una de las razones. Después, obviamente hay un mercado que demanda esa información y por lo tanto hay oferta, ¿no? Y por lo tanto, lamentablemente hay amenazas que buscan obtener esa información. ¿Y para qué la demandan? Bueno, por ejemplo, derivado de esto puede haber extorsiones, algún tipo de fraude, ya mencionábamos el robo de identidad, y bueno, en ocasiones vemos cómo los usuarios se ven afectados, ¿no? Hay situaciones, quizá no en todos los casos donde se presente el robo de información, haya una de estas consecuencias, pero sí hemos sabido, por ejemplo, y lo más común es cuando te roban la información de la tarjeta de crédito, ¿no? Cuando ya ves que hay algún tipo de cargo en tu estado, o por ejemplo que alguien ya accedió a tus redes sociales, a tu correo electrónico, etcétera, ¿no? Entre los casos que podríamos decirle, si es posible, de los menos graves, ¿no? Incluso estas situaciones ya de mayor gravedad, en donde ya se afecta de manera patrimonial a la persona, dañando incluso su imagen. A ver, ¿de cuántas personas han sido afectadas, fueron afectadas en México? No sé si tengas la estadística de esta manera el año pasado. Y bueno, ahí ya es difícil determinarlo, ¿no? Porque nosotros logramos hacer la detección de la campaña o de la campaña de phishing, pero esto no implica que sea efectiva, ¿no? Es decir, el correo nos puede llegar, eso lo detectamos, pero si el usuario sabe que es generalmente es un engaño, pues muchas veces lo elimina, lo desecha, no introduce sus credenciales. Entonces ahí ya no tenemos la manera de poder medirlo, ¿no? Determinarlo. Solamente llegamos hasta el punto de la detección, más no de la explotación o de la ejecución como tal de la campaña maliciosa. Entonces, aquí es donde entra en juego esta gran campaña de concientización que buscamos hacer, ¿no? Ahora, ¿la gente ya está consciente de este riesgo o la mayoría no? No, lamentablemente no. A pesar de que ya es un riesgo conocido desde hace muchos años, hay personas que siguen cayendo, ¿no? Y esto depende de muchos factores. Por ejemplo, no estar actualizado en estos temas de ciberseguridad. Hay personas que a pesar de estar informadas, caen porque son engaños bastante más elaborados, que también eso hay que mencionarlo. Son engaños que van evolucionando, ¿no? Que se van haciendo más sofisticados y que obviamente aumentan la probabilidad de que la persona caiga en el engaño. Entonces, continúa siendo un tema vigente. Lo decía hace un momento, a raíz de la pandemia, estas detecciones empezaron a incrementar y obviamente porque las personas siguen cayendo. Ahora bien, ¿quiénes lo cometen? ¿De qué son? ¿Es delincuencia organizada? ¿Son hackers? ¿Quiénes son? Hay un abanico de posibilidades, desde grupos bien organizados que podrían, en ese caso, generar algún tipo de afectación mucho mayor, hasta quizá el individuo que trabaja de manera solitaria, generando estas campañas, un cibercriminal que está recopilando la información y que después la puede poner a la venta para que terceros la utilicen. Entonces, hay una posibilidad amplia e incluso también podríamos mencionarlo y cuando hablamos de grupos especializados que utilizan técnicas más novedosas, apuntan a usuarios de alto perfil o incluso a las empresas. Cuando no es así, son campañas ya conocidas, comunes, que podrían apuntar al público en general. O sea, ahora bien, ¿qué empresas se han afectado? Bueno, de todo tipo, en realidad hay muchos ciberataques que apuntan a las organizaciones justamente con este propósito de obtener información, quizá credenciales de acceso a sistemas, a algún tipo de servicio que se esté ofreciendo que utilicen las organizaciones y robar información. De hecho, bueno, hace un momento hablábamos de las consecuencias que podría haber sobre un usuario. Cuando este tipo de ataques se llevan a cabo sobre empresas, las consecuencias todavía son mayores, ¿no? De hecho, puede ser incluso la puerta de acceso para un incidente de mayor gravedad. Por ejemplo, Por ejemplo,
identificamos algunas campañas de códigos maliciosos como ransomware, que es este tipo de malware que secuestra la información y luego solicita un pago como rescate, en donde uno de los principales o uno de los puntos de acceso era a través del robo de credenciales, ¿no? Hay otras modalidades, ¿no? Pero una de las utilizadas era a través de obtener ¿Cuántas empresas que credenciales. tú conoces, cuántos casos de empresas afectadas has visto? Y bueno, no hemos hecho también esa determinación. La verdad es que es conveniente hacer este estudio para poder matizar cuando se trata de usuarios y de empresas, pero para tener una idea, nosotros empezamos a hacer dos estudios, uno basado en las detecciones, que es lo que mencionaba hace un momento, y otro basado en encuestas a empresas, ¿no? Este informe lo publicamos anualmente. Y ahí nos hablaban de que en promedio, por ejemplo, empresas en México, de las que habían participado en este estudio, alrededor del 20% habían caído en ese tipo de engaños, ¿no? Les habían robado información a través de ese tipo de campañas. Entonces, esto obviamente considerando que el objeto de estudio es relativamente reducido, no se puede encuestar a todos, pero sí nos da un panorama general de lo que está ocurriendo. Miguel Ángel, de los de robo de identidad, detectaron en septiembre 250,000 casos en América Latina o intentos de robo de identidad en México como uno de los principales países. De en Puebla, lo pueden ubicar en Puebla, qué tan frecuentemente ocurre? Sí, bueno, de manera específica eran detecciones de phishing, ¿no? Que se puede asociar al robo de identidad. De manera específica por estado, no lo podemos hacer de forma tan granular, pero sin embargo les podemos pasar esta información detallada ya de cuántas afectan a México y a los diferentes países de Latinoamérica sin ningún problema. Sí, sería útil. Ahora, ¿qué otros riesgos hay en el mundo cibernético? Aparte de la identidad, ¿qué otra cosa me pueden robar? Bueno, la verdad es que hay muchos riesgos, lamentablemente, desde riesgos de este tipo de índole tecnológico. Ya hablábamos del phishing, malware, ¿no? Malware en general, que ya no solamente son los virus, sino ya mencionaba el ransomware, spyware, ¿no? Software espía, gusanos informáticos, en fin, todos estos riesgos existen lamentablemente porque ya decíamos, ¿no? Hay personas que se están beneficiando por ello. Y si lo llevamos desde otra perspectiva, ya no desde el punto de vista técnico, incluso hay riesgos asociados a, pues, a las conductas humanas, ¿no? Por ejemplo, personas malintencionadas que utilizan estos recursos de Internet para intentar afectar a los usuarios. Por ejemplo, hay casos como los que se les ha denominado grooming. ¿Qué es esto? Grooming es cuando un adulto se hace pasar por un menor, crea un perfil falso y comienza a contactar a menores de edad para, pues, para engancharlos, ¿no? Para convertirlos en sus víctimas. Y obviamente el propósito final es abusar de los menores, tanto física como psicológicamente. Entonces, ese es otro tipo de riesgos que están presentes lamentablemente cuando utilizamos las redes sociales, algún servicio que permita la interacción. Entonces, los podemos clasificar en estos dos grandes grupos, ¿no? Riesgos tecnológicos o de índole técnico, riesgos asociados a las conductas humanas y lamentablemente estamos expuestos cuando navegamos por Internet. Casos como el que mencionas de adultos que se hacen pasar por niños, ¿ustedes los han detectado? Con tecnologías no, sin embargo sí hemos sabido de diversos casos en México y en otras partes de Latinoamérica, en donde, y de todo el mundo, ¿no? Porque esto no es exclusivo de la región, en donde lamentablemente incluso hasta este tipo de situaciones terminan en cuestiones muy graves, ¿no? Como asesinatos, violaciones, ya si nos vamos a los extremos. Y si esto obviamente se puede detectar a tiempo y se limita, bueno, hay casos como la sextorsión, ¿no? Donde les solicitan contenido íntimo a los menores y en ocasiones lamentablemente lo comparten. Entonces vean que hay también una serie de riesgos de este estilo que pueden ser desde muy graves hasta, por ejemplo, estos que ya mencionábamos hace un momento. ¿Cuántos casos así han detectado? ¿Tienen alguna cifra?
No, estos están más relacionados con las denuncias, porque también eso ocurre con frecuencia. Muchas veces no se denuncia, salvo cuando ya es un caso de mucha gravedad, o cuando ya se ha presentado estas consecuencias tan graves que mencionaba. Así que bueno, no se tiene una estadística tan concreta. Bueno, eso más bien lo podrían tener los ministerios públicos, que es de donde se suelen hacer este tipo de denuncias. Pero lamentablemente sí, y nosotros obviamente lo hemos sabido porque se vuelven mediáticos en ocasiones. No tenemos la posibilidad de detectarlo con anticipación, de manera preventiva. Por eso también, bueno, desde SET hemos lanzado un sinnúmero de campañas de concientización para hacer frente a este tipo de riesgos. A ver, Miguel Ángel, ya México tiene un marco legal adecuado para proteger a la gente, para proteger sus propiedades, proteger su patrimonio, su identidad y todo eso. ¿Ya lo tiene? ¿Ya existe el marco jurídico? ¿O todavía no? Bueno, hay iniciativas, ¿no? Y algunas, bueno, afortunadamente se pueden aplicar porque también son de manera local, ¿no? Es decir, en los congresos estatales. Sin embargo, bueno, obviamente siempre se puede mejorar, ¿no? Algo que ocurre con frecuencia es que la tecnología avanza rápidamente y los riesgos asociados a la tecnología también. No así las leyes. Las leyes por lo general van uno o varios pasos atrás. Entonces, a pesar de que ya existen leyes, por supuesto, se necesitan más de este tipo de legislaciones que tipifiquen, que castiguen este tipo de conductas. Ahora bien, ¿tú qué le dirías a los padres de familia para que sus hijos, sus hijas no corran? Bueno, porque ya los chavos son de redes sociales, todo, todo, y del celular y mientras más, ya. Entonces, ¿tú cómo hacer como padre de familia para que tu hijo no peligre menos? Exacto, lo que buscamos es reducir los riesgos. Bueno, nosotros, en primer lugar, lo que les mencionamos a los padres es que no se debe negar el acceso a la tecnología, por supuesto que no, dado que es una herramienta que necesitan, que es parte ya de nuestras vidas cotidianas. Lo vimos con la pandemia, cada vez más recursos tecnológicos fueron utilizados. Entonces, no se debe negar porque también hacemos esta analogía con el ambiente físico. Es como si le dijeras a tu hijo, no quiero que salgas a la calle, ¿no? El equivalente sería, no quiero que utilices internet. Entonces, esa no es la postura. Pero lo que sí les decimos es que así como se preocupan por los menores cuando salen del domicilio, los aconsejan, obviamente tienen que hacer lo mismo cuando empiezan a navegar los niños o los menores de edad, ¿no? Niños, niñas, adolescentes. Y bueno, si el padre desconoce de estas tecnologías, pues obviamente tiene que actualizarse, ¿no? A veces decimos justamente esto que se mencionaba hace un momento. El menor maneja muy bien la tecnología, sí, la maneja muy bien, pero eso no implica que conozca de los riesgos. A veces su inocencia va en contra de las actividades que está realizando y que lo pueden poner en riesgo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Bueno, tiene que actualizarse, tiene que aprender de estas tecnologías, tiene que conocer los riesgos y después comenzar a proteger ya al menor también en el ámbito digital. Ahora, pero no implicaría eso que el papá invada la privacidad del hijo. En ocasiones sí, por eso ese es otro punto bastante interesante. Sí se necesita supervisar al menor, pero sin espiar o llegar a ser tan invasivos, porque a final de cuentas, independientemente de nuestra edad, todos tenemos derecho a la privacidad, incluso los menores de edad. Entonces, aquí otra de las recomendaciones que se suele hacer es que el padre sí se preocupe y se ocupe por la seguridad de su hijo en Internet, en línea, pero más que con medidas restrictivas, con la confianza y con la comunicación, ¿no? Así como es que es nuevamente esta analogía, bueno, si el padre tiene una buena comunicación con su hijo, hay confianza, obviamente si tiene un problema en línea, por ejemplo, va a acudir con el padre para platicarle, para buscar una solución. Si no existe esa confianza, lo más probable es que lo oculte
y bueno, ahí se pueden presentar consecuencias más graves. Entonces, sí, necesitamos estar cada vez más educados en temas de ciberseguridad y obviamente con estas relaciones interpersonales que son básicas, que son fundamentales. ¿Qué otro riesgo hay en la red? Aparte del robo de identidad, del riesgo incluso sexual, ¿qué otro riesgo hay? Por ejemplo, hemos visto que otras cuestiones que afectan a los menores son el ciberacoso, ¿no? Antes lo que ocurría en las aulas, ¿no? Cuando había alguien que intentaba abusar de los niños simplemente porque era más grande o tenía más fuerza, y esas implicaciones que afectaban al menor, bueno, eso que se hace entre pares, ¿no? Entre niños. Pero ahora, lamentablemente, con el uso de las redes sociales, ahora ya no es acoso, sino es ciberacoso. Y también las consecuencias son graves, ¿no? Dado que todo lo que se publica en Internet puede viralizarse, llega a más personas muy rápido, muy fácil. Ese es otro de los riesgos que identificamos. Por ejemplo, otro de los peligros relacionados con estas conductas que mencionábamos están relacionados con el sexting, ¿no? Que es otro riesgo que enfrentan actualmente menores y adultos, ¿no? El hecho de que puedan compartir algún video íntimo y que se viralice, que bueno, afortunadamente en este caso ya vemos que hay legislaciones, ¿no? La denominada ley Olimpia, en donde ahora ya se castiga a quien comparte este tipo de contenido, obviamente, ¿no? Porque no tiene la autorización para hacerlo, pero ya vemos justamente este avance de las leyes para proteger cada vez más a los usuarios. Finalmente, ¿tú qué le recomendarías a la gente? Bueno, finalmente hablábamos de riesgos de índole técnico, riesgos relacionados con la manera en la que nosotros como usuarios nos comportamos en este tipo de recursos. Entonces, en general, las recomendaciones van en tres sentidos. En primer lugar, comenzar a utilizar tecnología de protección. Nuestros dispositivos necesitan ya contar con herramientas como los antivirus, propiamente dicho anti-malware, para detectar toda esa cantidad de amenazas como el malware que decíamos o el phishing y bloquearlo. Pero, por ejemplo, también hay tecnología de control parental, donde los padres pueden instalar esas tecnologías o programas en las computadoras o en los dispositivos de los menores para restringir el acceso a ese tipo de contenido que puede resultar agresivo, ofensivo o no apto para su edad, ¿no? Entonces, el segundo punto es comenzar a aplicar buenas prácticas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estas recomendaciones que suelen hacerse continuamente. Cambia tus contraseñas regularmente, utiliza contraseñas diferentes para diferentes servicios de Internet, habilita la doble autenticación, haz respaldos de tu información, utiliza el cifrado. En fin, estas recomendaciones que pueden resultar sencillas de aplicar, la verdad es que nos protegen mucho cuando estamos navegando por Internet. Y bueno, el tercer elemento, va más del lado ya de nosotros como usuarios, ¿no? La verdad es que muchos de esos peligros se pueden evitar si estamos cada vez más informados, ¿no? Si estamos cada vez más educados, si nos actualizamos en estos temas y también si empezamos a utilizar estos recursos de una manera más responsable. A veces se piensa que lo que hacemos en Internet se queda ahí y no nos va a afectar porque creemos que es algo virtual. No, la realidad es que no. Hay una delgada línea que divide el ambiente físico del virtual o del Sí. digital y obviamente necesitamos entonces ser cada vez más responsables en el uso de esta tecnología, más conscientes también justamente de los peligros y obviamente utilizarlos de una manera cada vez más segura. ¿Tienen estadísticas ustedes de cuánta gente le vacían sus cuentas bancarias a través de la tecnología en México? No, lamentablemente no, nuevamente porque está relacionado con las denuncias. En este caso, la principal fuente puede ser la Conducef, que es quien recibe ese tipo de denuncias por cuestiones financieras cuando son afectados. Bien, ¿algo más que quieras agregar, Miguel Ángel?
Bueno, simplemente para concluir, entonces, sí, hay múltiples peligros, pero bueno, esto no significa que dejemos de utilizar la tecnología. La tecnología llegó para quedarse, es parte de nuestra vida cotidiana, así que hay que buscar utilizarla y aprovecharla de la mejor manera posible, ¿no? Siendo más responsables, más conscientes y más seguros en el ámbito digital. Y a los chavos, ¿qué les dirías para que se arriesguen menos? A los jóvenes, bueno, Un mosquito. una parte importante es también estar educados. A veces hay un poco de soberbia en los menores, ¿no? Porque utilizan muy bien la tecnología y la verdad es que eso es bueno, pero Nacieron con también, ella. Los millennials sí, no sirven para muchas cosas, pero para la tecnología sí. sí, nacieron con ella justamente, pero eso no significa que la dominen, ¿no? Y sobre todo me refiero a que conozcan todo el panorama, ¿no? Hay una parte negativa, lamentablemente, ¿no? Hay riesgos asociados al uso de la tecnología, entonces también vale la pena que conozcan de estos peligros para poder evitarlos, ¿no? Evitarlos en la medida de lo posible. Y obviamente Hay esto, cursos de eso, hay bibliografía, hay algo, porque creo que no lo hay, ni siquiera, no hay mucho. sí, la verdad es que sí, tienes razón, no hay tanto, pero por ejemplo, si ustedes quisieran conocer un poco más, pueden tomar un curso gratuito que nosotros tenemos publicado en una academia que denominamos la Academia ESET. Simplemente lo pueden buscar así en Google, Academia ESET. El enlace que les aparezca los va a dirigir a esta plataforma en donde tenemos el curso de seguridad para padres, por ejemplo, en donde simplemente se registran, es un curso gratuito, van a aprender de todos estos conceptos, muchas recomendaciones y obviamente van a poder incluso hasta recibir un certificado de que tomaron el curso, ¿no? O bien, por ejemplo, nosotros las lanzamos en México desde el 2014, algo que llamamos México Ciberseguro. Es una iniciativa en donde visitamos a los colegios, primarias, secundarias, preparatorias, públicas o privadas, para hablar de estos temas a los menores, ¿no? Son charlas de concientización gratuitas en donde si nos invitan, nosotros vamos. Entonces sí hay material, pero sí necesitamos hacer la difusión. ¿Y qué le dirías a la gente mayor, a la gente mejor de mi edad, 50 o más grandes, para que no pierdan la identidad, para que no les roben sus cuentas, no les roben su cuenta de Face, que eso nos pasó hace 3 años, nos quisieron robar nuestra cuenta de Face de la empresa? ¿Qué les dices? Bueno, a las personas que ya somos un poco más adultas, es importante que comencemos a actualizarnos. En algún momento vamos a tener la necesidad de utilizar estos recursos. Lo vimos en estos meses, ya sea para una transacción bancaria, el uso de un correo electrónico, una red social, etcétera. Y necesitamos entonces empezar a conocer de estos riesgos también. ¿Por qué? Porque mm, a veces yo he escuchado comentarios, ¿no? De personas que dicen, bueno, ¿yo para qué si ya no lo necesito? Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando tu hijo lo empiece a utilizar y te veas en la necesidad de saber qué es lo que está haciendo? Obviamente lo vas a necesitar en algún momento. Y bueno, lamentablemente hemos sabido de estos casos, ¿no? En donde adultos mayores les hacen una llamada telefónica, les piden los datos y después vemos que les vacían las cuentas. Entonces, sí, los peligros están presentes todo el tiempo. Así que aquí hay una recomendación muy importante. Hacer caso omiso a todo este tipo de mensajes, llamadas que puedan recibir, porque los bancos no solicitan esa información, menos cuando uno no ha solicitado o cuando no es bajo demanda. Y cuando navegamos en Internet hay una premisa también. Cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto, es muy probable que sea malicioso. Así que, bueno, hay que estar alertas y descartar o desechar todo ese tipo de información que nos llegue. Hablando de eso, a mí me llegan casi todos los días 4 o 5. Te ganaste tantos. Soy la señora Juanita Pérez de Burkina Faso. Te ganaste. Tengo cáncer, mi marido se murió, hay una dictadura militar y te voy a dar $5 millones.
o 2 millones, o $500,000, o a ver, nunca he seguido el proceso. Se ilusiona uno, pero bueno, nunca he seguido el proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué buscan en estos Obviamente, casos? estafar a la persona, ¿no? Ese tipo de campañas un millonario falleció y su fortuna se va a heredar, ¿no? Pero primero necesitas depositarnos cierta cantidad para que te la demos. Obviamente, jamás vas a recibir esa cantidad, ¿no? O estos mensajes que llegan por WhatsApp de vas a ganar 5,000 pesos diarios, ¿no? Simplemente tienes que registrarte y dar un anticipo. Obviamente, jamás vas a ganar esa cantidad desde tu celular. Bueno, hasta al menos no sabemos que de manera legítima y Que legal se alguien pueda lo haya lograr. ganado, ¿no? Exacto. Y entonces hay que hacer caso omiso a esos mensajes. A todas luces son estafas. Hay que evitar engancharnos con ellas y obviamente con una acción tan sencilla como eliminar mensaje, ya nos estamos evitando muchos dolores de cabeza. Otra cosa que llega mucho, no sé si a todos, a mí sí, chingamadral de correos que no pido, que no quiero, que no sé, pero que me llegan un chingamadral de Estados Unidos, te venden Viagra, te venden viajes buenos, está bien, pero te venden todo, te venden medicina contra el cáncer. ¿Cómo le haces para que tu correo no se vea invadido por eso? Hay que cambiar contraseñas. Y bueno, hay O una eso no se buena puede práctica. evitar. Exacto, una buena práctica es cambiar contraseñas, por supuesto, pero esto está más relacionado con el spam, ¿no? Alguien en algún punto encontró nuestra dirección, quizá porque hicimos un comentario en algún foro o lo compartimos públicamente, etcétera. Y bueno, nuestra dirección lamentablemente ya está agregada a estas listas de correos no deseados y masivos que suelen enviarse. Entonces aquí una solución son las soluciones anti-spam. Estas soluciones anti-malware que mencionaba hace un momento cuentan con ese tipo de módulos. Un módulo para detectar phishing, para detectar spam, para detectar malware, por supuesto. Entonces, esto ya nos protege de todo ese tipo de correo no deseado también. Bueno, algo más, ahora sí, algo más que quieras agregar, mi estimado Miguel Ángel. No, Roberto, que ha sido un gusto poder platicar contigo y ojalá que las personas se interesen más en estos temas, que puedan capacitarse con estos recursos que mencionábamos y obviamente que podamos disfrutar de la tecnología en lugar de padecerla. ¿Hay alguna especie de manual sobre el Y, uso seguro de la tecnología? tenemos infografías que pueden ser un paso a paso, ¿no? No específicamente un manual, pero si lo quieren consultar, visiten nuestro sitio, We Live Security en español. Ahí publicamos toda esta información, está accesible de manera gratuita y obviamente son fuentes que ya han sido desarrolladas después de muchos años de investigación. ¿Hay algunos, digamos, computadoras que sean más inseguras que otras, celulares que sean más inseguros que otros, o todos son iguales? No, sí existe este nivel de seguridad, que podemos llamarlo de esta manera, pero esto varía, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad de un dispositivo, hay dos elementos principales. Por un lado, las vulnerabilidades. ¿Qué tan vulnerable es el software o el sistema en sí? Y esto va muy de la mano de la manera en la que lo desarrollaron, ¿no? Lo programaron. Y por otro lado, están las amenazas. Es decir, qué tan atacado puede ser ese dispositivo. Entonces, una amenaza, por ejemplo, es el malware, ¿no? Un malware que se diseña para Android o para Windows. Entonces, en función de esas dos variables o esos dos elementos, vulnerabilidades y amenazas, podríamos determinar qué tan seguro o riesgoso es uno. Pero lo que también sucede es que los desarrolladores de cierto software continuamente están encontrando esas vulnerabilidades, esas fallas para corregirlo, ¿no? Entonces, bueno, al corregirlas con una actualización, por eso esta recomendación de las actualizaciones, pues ya ese riesgo se reduce. ¿Alguna máquina, es decir, Android es más seguro que iPhone o al revés? No, es que justamente depende de estas características. Quizá lo que ahora decimos que es seguro
mañana o en los próximos días ya no lo sea. Entonces el otro va a ser más seguro. Entonces, este es un proceso continuo, dinámico, pero por eso se tiene que estar trabajando todo el tiempo. Última pregunta, estos ladrones, estos hackers, atacantes cibernéticos, ¿están en México o en otras partes del país o en otras partes del mundo? Bueno, me atrevería a decir que en todas partes del mundo, o en en la mayoría de los países, ahora con el desarrollo de la tecnología, la realidad es que hay muchas personas que pueden comenzar a desarrollar o que están haciendo ese tipo de actividades maliciosas y se pueden identificar. Por ejemplo, un ciberataque que pueda presentarse en México puede ser quizá perpetrado por algún mexicano o incluso por algún extranjero, ¿no? Esto también lo permite la tecnología, lamentablemente. O sea, ya hay bandas en México o ya hay gente dedicada a eso en México. Sí, por ejemplo, los casos ya conocidos, ¿no? De grupos que han sido detenidos y por supuesto, lo que decíamos, quizá también haya personas que trabajen de manera individual. Perfecto. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Buenas noches, Miguel. Al contrario, muchas gracias, que esté muy bien.